¿Puede la lealtad obligar a un hombre a ahogar su propia conciencia? En la Andalucía reseca de principios del siglo XX, bajo el sol implacable que doraba los campos de Ronda, esa pregunta ardía en el alma de Mateo García como las chicharras en la siesta. El Cortijo La Herradura se alzaba como un feudo blanco en medio de olivares y tierras de labor, un reino gobernado con mano férrea y guante de seda por don Álvaro de Mendoza, terrateniente envejecido, de mirada cansada pero aún poderosa, acostumbrado a que el mundo se plegara a sus deseos. Su poder era tan vasto y antiguo como las raíces de los olivos centenarios que moteaban sus tierras. Don Álvaro, sin embargo, sentía el peso de los años y un tedio vital que ni la riqueza ni el respeto temeroso de la comarca lograban aliviar. Fue entonces cuando sus ojos, acostumbrados a la adusta elegancia de su esposa, doña Isabel de Silva, se posaron en Carmen Reyes. Carmen era una joven bordadora del pueblo cercano, un soplo de aire fresco en la atmósfera cargada del Cortijo. No era solo su belleza, un rostro moreno enmarcado por cabellos oscuros como la noche, ojos vivaces y profundos, sino su espíritu independiente, una dignidad natural que brillaba a pesar de su humilde cuna. Vivía con una tía anciana, y sus manos, ágiles y precisas, tejían maravillas en lino y seda que eran la admiración de las pocas señoras que podían permitirse tal lujo. El interés de don Álvaro no tardó en manifestarse. Empezó con encargos inusuales, pañuelos de batista fina, manteles para ocasiones que nunca llegaban. Buscaba excusas para bajar al pueblo, para cruzar unas palabras con ella en la puerta de su pequeña casa encalada, para admirar de cerca la concentración en su rostro mientras trabajaba. La diferencia de edad y posición era un abismo, pero el deseo del terrateniente era una fuerza de la naturaleza en aquella comarca olvidada. Y allí entraba Mateo García, el capataz. Hombre de confianza de don Álvaro, fuerte, callado, con una cicatriz discreta sobre la ceja que atestiguaba antiguos trabajos y quizás antiguas rebeldías ahora dormidas. Mateo conocía su lugar. Había nacido en aquellas tierras, hijo y nieto de jornaleros, y había ascendido a capataz por su sudor y su lealtad silenciosa. Tenía mujer e hijos pequeños, bocas que alimentar, un futuro frágil que dependía enteramente del favor de los Mendoza. Cuando don Álvaro le pidió, con esa mezcla de orden disimulada y camaradería forzada, que le facilitara los encuentros con Carmen, que le llevase recados, que vigilase discretamente, Mateo sintió una punzada de incomodidad. Aquello no estaba bien, olía a problemas, a algo que inevitablemente se rompería. Pero bajó la cabeza y obedeció. ¿Qué otra cosa podía ser? Su lealtad era el pan de su familia. Mientras tanto, en los salones sombríos y frescos del Cortijo, doña Isabel observaba. Nada escapaba a su mirada calculadora. Era una mujer de mediana edad, de belleza marchita pero porte aristocrático, vestida siempre con una sobriedad elegante que ocultaba una voluntad de hierro. Su matrimonio con don Álvaro había sido un arreglo conveniente entre familias, una unión de apellidos y tierras más que de afectos. Quizás la falta de un heredero varón había agriado su carácter, o quizás siempre había sido así, fría, controladora, obsesionada con las apariencias y el poder que ejercía dentro de los muros de la herradura. Notó la distracción de su marido, el brillo inusual en sus ojos, las ausencias injustificadas. Y supo, con la certeza del instinto y la experiencia, que otra mujer había entrado en juego. Los encuentros furtivos entre don Álvaro y Carmen se sucedieron durante algunas semanas. Pequeños robos al tiempo, conversaciones susurradas en el atrio de la iglesia al caer la tarde, paseos disimulados por senderos apartados. Carmen, halagada al principio por la atención del hombre más poderoso de la comarca, sentía también una creciente inquietud. Era consciente del peligro, de la fragilidad de su posición, pero la soledad y la monotonía de su vida la hacían vulnerable a las promesas veladas y al encanto otoñal de don Álvaro. Mateo seguía cumpliendo su ingrato papel de intermediario y vigía, sintiendo cómo la cuerda se tensaba a su alrededor. Veía la mirada expectante de Carmen, la impaciencia de don Álvaro y la creciente frialdad de doña Isabel. La tensión en el cortijo podía cortarse con un cuchillo. Los silencios entre los señores eran más elocuentes que cualquier palabra. La confirmación para doña Isabel llegó de forma inesperada. Un pañuelo de seda finamente bordado con las iniciales de su marido, olvidado descuidadamente en un bolsillo. Un trabajo demasiado delicado, demasiado personal para ser un encargo cualquiera. Reconoció la mano de Carmen Reyes.
La rabia, fría y afilada, se apoderó de ella. No era tanto el amor lo que la movía, si alguna vez lo hubo se había secado hacía tiempo, sino el orgullo herido, el miedo a la humillación, a ser desplazada por una muchacha del pueblo. Su posición, su mundo ordenado, se tambaleaba. Y doña Isabel no toleraba el desorden. Llamó a Mateo a su despacho, una estancia oscura amueblada con pesados muebles castellanos donde el aire olía a cera y a secretos guardados. Lo miró fijamente, sin preámbulos. «Mateo», su voz era seda helada, «sabes que aprecio tu lealtad. Tu familia depende de este cortijo, ¿verdad?» Mateo asintió, el corazón encogido. Sabía lo que venía. «Hay asuntos», continuó ella, paseando la mirada por los libros encuadernados en piel, «que un buen sirviente entiende sin necesidad de muchas palabras. Esa muchacha, la abordadora, está causando problemas. Desasosiego, y eso no me gusta». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Quiero que desaparezca de la vida de mi marido, definitivamente». Mateo tragó saliva. «¿Qué quiere decir, señora?» «Quiero decir», replicó doña Isabel, volviéndose hacia él con una dureza implacable en los ojos, «que la saques de en medio. Hay una choza abandonada en la Sierra de las Nieves, más allá del Tajo del Abanico. La conoces, llévala allí. Invéntate cualquier excusa. Y asegúrate de que no pueda volver, que se pierda, que encuentre otro camino o que la sierra se la trague. Me da igual». Vio la palidez en el rostro de Mateo, la lucha en su mirada. Añadió, con una crueldad calculada, La lealtad tiene su recompensa, Mateo, y la deslealtad su precio. Piensa en tus hijos». El conflicto desgarró a Mateo. Su conciencia gritaba contra la monstruosidad de la orden. Abandonar a una mujer sola en la sierra era condenarla. Pero el miedo era un nudo en su garganta. El rostro de su mujer, la risa de sus hijos, ¿podía arriesgarlo todo por una desconocida, por un sentido abstracto del bien y del mal? La imagen de doña Isabel, implacable, poderosa, capaz de destruir su vida con un gesto, pesaba más. Con la amargura de la derrota, anegando su alma, asintió apenas. «Como órdenes, señora». Salió del despacho sintiéndose sucio, atrapado, una marioneta en manos del destino y de la crueldad ajena. El plan de Mateo fue una mezcla cobarde de engaño y una mínima intención de proteger, si es que aquello era posible. Se acercó a Carmen al día siguiente, el rostro cuidadosamente inexpresivo. «Carmen», dijo la voz ronca, «doña Isabel tiene un encargo muy especial para ti, un tapiz para una ermita lejana, paga bien, muy bien, pero es urgente y quiere tratarlo contigo en persona, en un lugar discreto. Dice que te recoja mañana al alba y te lleve». Carmen dudó. ¿Doña Isabel? ¿Un encargo personal y secreto? Sonaba extraño. Pero la promesa de un buen pago era tentadora y la mención de doña Isabel le dio una falsa sensación de legitimidad. Quizás era una forma de la señora de aceptarla, de integrarla discretamente. Accedió, aunque una sombra de inquietud permaneció en su corazón. Al día siguiente, antes de que el sol despuntara sobre las crestas de la sierra, Mateo esperaba con un mulo aparejado. El viaje fue silencioso, tenso. Mateo evitaba la mirada de Carmen, respondiendo con monosílabos a sus intentos de conversación. Se adentraron por caminos cada vez más abruptos, dejando atrás los olivares y entrando en el reino áspero de la encina y el quejigo. El aire se volvía más frío, más salvaje. Finalmente llegaron a una pequeña construcción de piedra semiderruida, apenas una choza, en una hondonada remota. El lugar respiraba abandono y soledad. «Aquí es», dijo Mateo, desmontando. Carmen miró a su alrededor. No había nadie. «Eres Ángel». El momento había llegado. «No va a venir, Carmen», dijo, la voz apenas un susurro. «Todo ha sido un engaño». Levantó la vista y Carmen vio la desesperación y la vergüenza en sus ojos. «La señora, ella me ordenó traerte aquí. Quiere que desaparezcas, que te alejes de don Álvaro». El mundo de Carmen se tambaleó. La ingenuidad, la esperanza se hicieron añicos. Sintió frío, un miedo que le helaba la sangre. «¿Y vas a dejarme aquí? ¿Sola?» «No puedo hacer otra cosa», dijo Mateo, la voz quebrada. «Pero no te abandonaré del todo. Me ordenó. Cosas peores. Te quedarás aquí. Vendré a traerte comida. Es por tu propio bien. Para evitar algo peor. Tienes que quedarte aquí escondida hasta que las cosas se calmen». Carmen lo miró, las lágrimas pugnando por salir. Vio al hombre atrapado, al sirviente asustado, pero también vio la mentira en sus palabras. ¿Protegerla o protegerse él? La rabia se mezcló con el miedo. ¿Y quién te crees que eres tú para decidir por mi bien? ¡Esto es un secuestro! «Llámalo como quieras», replicó Mateo, endureciendo el gesto para ocultar su propia miseria.
Pero es lo que hay. No intentes escapar. La sierra es peligrosa y yo vigilaré. La dejó allí, en la soledad de la choza, con un atillo de provisiones básicas y el eco de sus palabras resonando en el aire inmóvil. Carmen se derrumbó sobre el suelo polvoriento, sintiendo la enormidad de su desamparo. Estaba atrapada a merced de un hombre que obedecía órdenes crueles, en un lugar olvidado por Dios y por los hombres. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Mateo cumplía su palabra a medias. Aparecía cada 2 días al atardecer, dejando comida y agua cerca de la choza sin apenas cruzar palabra, vigilando desde la distancia antes de desaparecer de nuevo entre las sombras de la sierra. Mantenía una distancia respetuosa pero firme, una barrera invisible entre ellos. Carmen intentó hablarle, razonar con él, apelar a su conciencia, pero él se mantenía hermético, encerrado en su papel de carcelero reticente. Mientras tanto, en el pueblo, la ausencia de Carmen empezaba a notarse. Su tía, preocupada, preguntó por ella. Don Álvaro, impaciente y genuinamente alarmado al no tener noticias, finalmente acudió al cuartel de la Guardia Civil. Habló con el capitán Aguirre, un hombre pragmático y conocedor de los entresijos de la comarca. Don Álvaro fue discreto, hablando de una posible desaparición, un accidente quizás, sin mencionar su relación personal, pero su preocupación era evidente. Aguirre, respetuoso con el poder de Mendoza, prometió investigar con discreción. La noticia de que la Guardia Civil estaba haciendo preguntas llegó a oídos de doña Isabel. El pánico la atenazó. Si encontraban a Carmen, si ella hablaba, todo se descubriría. Su plan había sido torpe, insuficiente. Tenía que actuar rápido. Volvió a llamar a Mateo. Esta vez su voz no tenía ni rastro de seda, era puro acero. La Guardia Civil está buscando a la muchacha. Tu torpeza nos va a comprometer a todos. Tienes que llevarla más lejos, ahora mismo. Cruza la sierra, llévala hacia Grazalema, a algún lugar donde nadie la encuentre jamás. Y esta vez, Mateo, asegúrate de que no pueda volver. ¿Entiendes? La amenaza implícita era clara. Si Mateo fallaba, ella no dudaría en sacrificarlo para salvarse. Esa misma noche, bajo una luna pálida y esquiva, Mateo regresó a la choza. La urgencia y el miedo endurecían sus facciones. «Levanta, Carmen. Nos vamos. Ahora». Carmen se resistió. «¿A dónde? ¿Qué está pasando?» «La Guardia Civil te busca», espetó Mateo. «La señora quiere que te lleve más lejos. No hay tiempo para preguntas. ¡Vamos!». La sacó casi a rastras de la choza y la obligó a caminar por senderos apenas visibles, iluminados por la luz incierta de la luna. La sierra de noche era un laberinto de sombras amenazantes y sonidos desconocidos. El viento silbaba entre las rocas y el lejano aullido de algún animal nocturno les erizaba la piel. Carmen tropezaba constantemente, el miedo y el agotamiento haciendo mella en ella. Mateo la instaba a seguir, tirando de ella, tan asustado como ella, pero impulsado por la orden perentoria de doña Isabel. Entonces la naturaleza desató su furia. Nubes negras, llegadas de ninguna parte, engulleron la luna. El viento arreció, convirtiéndose en un vendaval helado que traía consigo las primeras gotas de una lluvia torrencial. El sendero, precario de por sí, se convirtió en un barrizal resbaladizo. Caminaban cerca de un barranco, una profunda cicatriz en la montaña apenas perceptible en la oscuridad. De repente un relámpago iluminó la escena por un instante, revelando el abismo a sus pies. En ese mismo momento, la tierra bajo los pies de Carmen cedió. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras resbalaba, perdiendo el equilibrio, sintiendo el vacío llamándola. Mateo reaccionó por puro instinto. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, agarrándola por la cintura en el último segundo. El impulso los arrastró a ambos ladera abajo, entre rocas y matorrales, en una caída caótica y violenta. Mateo la abrazó con fuerza, intentando protegerla con su propio cuerpo, sintiendo los golpes y las magulladuras mientras rodaban sin control. Finalmente, un tronco de árbol caído detuvo su descenso brutal. Quedaron allí tendidos, jadeando, empapados, doloridos, bajo la lluvia incesante. La oscuridad era casi total, rota solo por los relámpagos esporádicos. «¿Estás? ¿Estás bien?», preguntó Mateo, la voz entrecortada por el esfuerzo y el dolor. Carmen tosió, intentando recuperar el aliento. Le dolía todo el cuerpo, pero no sentía nada roto. Creo que sí. Gracias a ti». Levantó la vista hacia la silueta oscura apenas visible. En ese instante, en medio del peligro y la desolación, algo cambió entre ellos. El miedo seguía allí, pero ahora estaba matizado por otra cosa, la vulnerabilidad compartida, el instinto de protección que él había demostrado. Ya no era solo su captor,
era también su salvador. «No podemos quedarnos aquí», dijo Mateo, incorporándose con dificultad. Tenía un corte en la frente y cojeaba visiblemente. «La tormenta es fuerte, tenemos que buscar refugio». A tientas, ayudándose mutuamente, exploraron los alrededores. La suerte, o la montaña, les ofreció un respiro. Una pequeña cueva natural, apenas una oquedad en la roca, pero suficiente para guarecerse de la lluvia y el viento. Se acurrucaron en el interior, tiritando de frío y de miedo, escuchando el rugido de la tormenta afuera. Los siguientes días quedaron atrapados en aquel refugio improvisado. La tormenta amainó, pero el río cercano había crecido, volviendo intransitables los caminos. Estaban aislados del mundo, solos el uno con el otro en la inmensidad silenciosa de la sierra. Mateo, a pesar de su cojera, salía a buscar agua y algo de comer, frutos silvestres, alguna raíz comestible que conocía de su infancia campesina. En la quietud forzada de la cueva, las barreras entre ellos empezaron a derrumbarse. Hablaron, al principio con cautela, luego con una franqueza nacida de la situación límite. Carmen le habló de sus sueños de montar un pequeño taller propio, de su tía, de su miedo al futuro incierto. Mateo, por primera vez, dejó entrever al hombre detrás del capataz. Le habló de sus hijos, de su miedo constante a no poder mantenerlos, de la pesada carga de la lealtad impuesta, de la vergüenza que sentía por lo que le había hecho a ella. Se cuidaban mutuamente. Carmen limpió y vendó la herida de Mateo con un trozo de su propia falda. Él compartió con ella la escasa comida, asegurándose de que comiera primero. En las noches frías se sentaban cerca de una pequeña hoguera que Mateo lograba encender, compartiendo un calor precario y una creciente intimidad. Carmen empezó a ver más allá del sirviente obediente. Vio a un hombre bueno atrapado en circunstancias terribles, un hombre con una fuerza tranquila y un sentido innato de la decencia que luchaba por salir a la superficie. Mateo, a su vez, descubrió la fortaleza y la resistencia de Carmen, su espíritu indomable a pesar del miedo, su capacidad para la compasión incluso hacia quien la había secuestrado. El respeto mutuo floreció en aquel aislamiento y con él algo más profundo, algo inesperado y peligroso, el amor. Nació del peligro compartido, de la vulnerabilidad expuesta, de las conversaciones sinceras bajo las estrellas. Se miraban de una manera nueva, consciente, cargada de una emoción que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mateo supo entonces que no podía seguir adelante con la orden de doña Isabel. No podía abandonar a Carmen. No podía seguir siendo cómplice de aquella crueldad. Tenía que protegerla, aunque le costase todo. Cuando el nivel del río bajó lo suficiente y el sol volvió a calentar las piedras de la sierra, Mateo tomó una decisión. «Tenemos que volver, Carmen», dijo una mañana, la determinación brillando en sus ojos. «Pero no te llevaré más lejos. Te acompañaré hasta cerca del pueblo donde estés segura. Y luego haré lo que tengo que hacer». Carmen lo miró, comprendiendo el significado oculto en sus palabras. «¿Qué vas a hacer, Mateo?» «Asumir mi responsabilidad», respondió él simplemente. «No puedo seguir huyendo ni obligarte a ti a hacerlo». El viaje de regreso fue muy diferente al de ida. Caminaron juntos, no como captor y cautiva, sino como compañeros, conscientes del lazo invisible que los unía y del peligro que aún los acechaba. Había una ternura tácita en sus gestos, en la forma en que Mateo la ayudaba a sortear los pasos difíciles, en la manera en que Carmen compartía con él la última fruta que les quedaba. Al amanecer del segundo día de camino, divisaron a lo lejos el humo de las chimeneas del pueblo. Se detuvieron al abrigo de unas rocas, en un lugar desde donde Carmen podía llegar al lugar seguro sin ser vista de inmediato. La despedida fue tensa, cargada de emociones contenidas. «Vete con cuidado, Carmen», dijo Mateo, sin atreverse a mirarla directamente a los ojos. «Busca a tu tía. Estarás a salvo». «¿Y tú?», preguntó ella, la voz temblorosa. «Mateo, ¿qué te pasará?» «Haré lo correcto», repitió él. «Es lo único que importa ahora». Hubo un instante en que sus miradas se encontraron, un universo de sentimientos no expresados, miedo, gratitud, amor, pena, cruzando entre ellos. Mateo dio media vuelta bruscamente y empezó a caminar en dirección contraria, hacia el cuartel de la Guardia Civil. Carmen lo vio alejarse, una figura solitaria recortada contra el sol naciente, y sintió un dolor agudo en el pecho. Sabía que él iba a sacrificarse, y supo también que no podía permitirlo. Mientras Mateo se entregaba en el cuartel,
confesando con voz firme pero baja haber retenido a Carmen Reyes contra su voluntad, siguiendo órdenes pero asumiendo la culpa principal para protegerla, Carmen corría hacia el pueblo. No fue a casa de su tía. Impulsada por una determinación desesperada, se dirigió directamente al cortijo, la herradura. Los sirvientes intentaron detenerla en la entrada, escandalizados por su aspecto desaliñado y su osadía, pero ella los apartó con una fuerza inesperada. «Tengo que ver a don Álvaro. Es urgente». Su insistencia, o quizás la autoridad natural que emanaba de su desesperación, hizo que finalmente la anunciaran. Don Álvaro la recibió en su despacho, el mismo lugar donde doña Isabel había sellado su destino semanas atrás. Él la miró con una mezcla de sorpresa, alivio y algo más difícil de descifrar. «Carmen, ¿dónde has estado?» Estábamos preocupados. Carmen no le dio tiempo a continuar. Con la voz temblando pero firme, con una dignidad forjada en el miedo y el amor, lo contó todo. La orden cruel de doña Isabel, la coacción a Mateo, el engaño, la choza abandonada, la huida forzada por la sierra, la tormenta, cómo Mateo le había salvado la vida arriesgando la suya propia. No omitió detalle, ni siquiera la creciente cercanía entre ellos en la cueva. Su esposa, don Álvaro, dijo, mirándolo directamente a los ojos, sin miedo, ordenó mi desgracia. Quiso destruirme por celos, por orgullo, y usó a Mateo, un hombre bueno, atrapado por el miedo a perder el sustento de su familia. Hizo una pausa, tomando aire. Él me protegió, me cuidó, me mostró una bondad que yo no esperaba encontrar en nadie, y menos en él, dadas las circunstancias. Don Álvaro escuchaba en silencio, el rostro impasible al principio, pero poco a poco una tormenta de emociones, ira, culpa, incredulidad, se reflejaba en sus ojos. «Y ahora», continuó Carmen, la voz quebrándose por la emoción contenida, «se ha entregado para protegerme. Está en el cuartel, enfrentándose a la cárcel por un crimen que cometió obligado por su esposa y del que, en el fondo, me salvó». Respiró hondo, reuniendo todo su coraje para la última confesión. Yo me he enamorado de él, don Álvaro, y él de mí. Le pido justicia, no por mí, sino por él. No merece pagar por la maldad de otros». El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Don Álvaro se levantó, paseó por el despacho, la mirada perdida en los intrincados dibujos de la alfombra. Se enfrentaba a una verdad incómoda, a una elección imposible. La traición de su esposa, su propia culpa por haber iniciado aquella relación peligrosa, la humillación de saber que Carmen prefería a su capataz, y la innegable injusticia de la situación de Mateo, el honor, la reputación, el poder, todo se mezclaba en un torbellino confuso. ¿Qué debía hacer? La mirada suplicante pero digna de Carmen esperaba su respuesta. El destino de Mateo, y quizás el suyo propio, pendía de un hilo. La decisión de don Álvaro no fue inmediata ni fácil. Durante un largo rato, el único sonido en el despacho fue el tic-tac monótono de un reloj de sobremesa y la respiración contenida de Carmen. Finalmente se detuvo frente a ella. Su rostro mostraba las huellas de la lucha interna, la mandíbula apretada, una nueva dureza en la mirada, pero también un destello de resignación o quizás un retorcido sentido de la justicia. «Puedes irte, Carmen», dijo con voz queda pero firme. «Yo me encargaré de esto». No hubo promesas explícitas, ni disculpas, ni reproches, solo esa afirmación escueta. Carmen lo escrutó, buscando una señal, una garantía. No la encontró, pero algo en el tono de don Álvaro le dijo que había escuchado, que actuaría. Salió del despacho con el corazón latiendo desbocado, sin saber si había salvado a Mateo o sellado su perdición. Don Álvaro no perdió el tiempo. Ese mismo día montó a caballo y se dirigió al pueblo, pero no al cuartel, sino a la casa del juez de instrucción. Un hombre con el que compartía intereses cinegéticos y una relación de respeto mutuo basada en el poder y la influencia. No sabemos qué se dijo exactamente en aquella conversación privada, qué argumentos o presiones utilizó don Álvaro. Quizás habló de un malentendido, de un capataz excesivamente celoso de las órdenes de su señora, de una muchacha asustadiza que había exagerado la situación. Quizás apeló a la necesidad de evitar un escándalo que salpicaría a familias respetables, o quizás simplemente recordó al juez ciertos favores pasados o futuros. Lo cierto es que pocos días después, Mateo García fue puesto en libertad. Los cargos se redujeron a una falta menor, retención ilegal por exceso de celo, saldada con una multa simbólica que el propio don Álvaro pagó discretamente. El encuentro final entre don Álvaro y Mateo tuvo lugar en el patio del cortijo, lejos de miradas indiscretas.
El sol de la tarde alargaba las sombras. «Mateo», dijo don Álvaro sin mirarlo, observando el vuelo de unas palomas. «Eres libre, libre de irte». Le tendió un pequeño fajo de billetes. «Esto es por tus años de servicio, y para que empieces de nuevo en otro lugar». Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mateo. Había frialdad, distancia, pero también una sombra de algo parecido al respeto a regañadientes. «Has cruzado una línea que ningún hombre en tu posición debería ni soñar», continuó, la voz tensa. «Pero ella te ha elegido. Vete, y que no vuelva a verte por mis tierras. Jamás». Mateo tomó el dinero, sintiendo su peso como una mezcla de liberación y destierro. «Gracias, señor», murmuró, aunque la gratitud se ahogaba en la complejidad de sus sentimientos. No había palabras para expresar la culpa, el alivio, la pérdida. Simplemente asintió y se alejó, dejando atrás la única vida que había conocido. La confrontación de don Álvaro con doña Isabel fue breve y definitiva. No hubo gritos ni escenas. Simplemente le comunicó con una frialdad glacial que a partir de ese momento ocuparían alas separadas del cortijo. Sus vidas seguirían unidas por el apellido y las apariencias, pero el vínculo real, si alguna vez existió, estaba irrevocablemente roto. Doña Isabel recibió la noticia con la misma rigidez con la que había vivido, pero en la soledad de sus aposentos, rodeada de muebles oscuros y recuerdos amargos, supo que había perdido. Su intriga le había costado lo único que realmente valoraba, su influencia, su control. Quedaba aislada en su propia jaula dorada, prisionera de su orgullo y su derrota, mientras los rumores sobre la extraña desaparición y reaparición de la bordadora comenzaban a susurrar por la comarca. Mateo buscó a Carmen. La encontró en la modesta casa de su tía, esperándolo con una mezcla de ansiedad y esperanza. No necesitaron muchas palabras. La mirada bastó para sellar el pacto silencioso que habían hecho en la sierra. Recogieron sus pocas pertenencias, las herramientas de bordar de Carmen, la ropa gastada de Mateo, el pequeño fajo de billetes que era su único capital. Al amanecer del día siguiente, mientras Ronda aún dormía bajo un cielo teñido de rosa y naranja, Mateo y Carmen abandonaron el pueblo. Caminaban juntos por un camino polvoriento que se alejaba de las tierras de los Mendoza, dirigiéndose hacia un futuro incierto. Sin más equipaje que su amor nacido en la adversidad y la esperanza de construir una vida juntos, lejos de las sombras del pasado. No sabían qué les depararía el destino, qué dificultades tendrían que enfrentar como un ex capataz desterrado y una bordadora marcada por el escándalo. Pero caminaban juntos, y por primera vez en mucho tiempo sentían que eran dueños de su propio camino. La justicia poética había tejido su propio bordado. Doña Isabel cosechó la soledad que había sembrado con su crueldad. Don Álvaro quedó atrapado en la jaula dorada de su estatus, con el sabor amargo de la pérdida y la culpa. Y Mateo y Carmen, los más vulnerables, encontraron en medio de la injusticia y el peligro la fuerza para elegir su propio destino, demostrando que incluso en la tierra más áspera, el amor y la dignidad pueden encontrar una forma de florecer. El sol se levantaba, iluminando el camino por delante, un lienzo en blanco esperando las puntadas de su nueva vida. Current part characters, 409, total characters, 2629. El camino que se abría ante ellos era largo y polvoriento, serpenteando a través de la campiña andaluza que despertaba perezosamente. El aire olía a tomillo y a tierra seca. Mateo caminaba con paso firme, aunque la cojera de la caída en la sierra aún era perceptible. Llevaba un pequeño atillo al hombro. A su lado, Carmen avanzaba con la cabeza alta, sus ojos oscuros fijos en el horizonte. Sostenía con fuerza una caja de madera donde guardaba sus hilos y agujas, su único tesoro, el símbolo de su arte y su independencia. No hablaron mucho durante las primeras horas. Había una sensación de irrealidad en el aire, una mezcla de alivio por haber escapado y de ansiedad por lo desconocido. Habían dejado atrás todo, hogar, trabajo, la única tierra que conocían. Eran libres, sí, pero también estaban completamente solos y desamparados. El dinero que don Álvaro le había dado a Mateo no duraría mucho. Cerca del mediodía se detuvieron a descansar bajo la sombra de un alcornoque solitario. Mateo sacó un trozo de pan duro y un queso que habían comprado en el último pueblo antes de partir. Comieron en silencio, compartiendo la magra comida. ¿Tienes miedo?, preguntó Carmen finalmente, rompiendo el silencio. Mateo la miró. Vio la preocupación en sus ojos, pero también una determinación que lo conmovió. Sí,
admitió con sinceridad. Tengo miedo de no poder cuidarte, de no encontrar trabajo, de que el pasado nos persiga. Hice una pausa buscando las palabras adecuadas. Pero estar contigo me da fuerzas, Carmen, más de las que nunca pensé tener. Ella le sonrió, una sonrisa tímida pero llena de calidez. Y tú a mí, Mateo, juntos encontraremos la manera. Se acercó y le tomó la mano. Sus dedos se entrelazaron, un gesto sencillo pero cargado de significado. Era la primera vez que se tocaban así, libremente, sin la sombra del miedo o la coacción. Fue un ancla en medio de la incertidumbre. Decidieron